En la sección de ejercicios de este tema realizaremos los ejercicios que estás viendo a la derecha de tu pantalla. En primer lugar se nos pide crear un vector X, el cual tenga como inicio -4, tenga incrementos de 2 unidades y su valor final sea de 4. Entonces vamos a empezar definiendo dicho vector. Entonces X es igual, abrimos corchetes y tenemos lo siguiente, que comience en -4 con incrementos de 2 y que termine en 4. De esta forma vamos a definir nuestro vector de trabajo, que es el vector X. Damos Enter y lo tenemos en pantalla. Ahora, el siguiente punto es encontrar el valor absoluto de todos los valores del vector X. Entonces, utilizamos la función interna, que es abs, ponemos X, que es nuestra variable, y damos Enter. Y ahora se nos han encontrado todos los valores absolutos de dicho vector. Podemos notar que el -4 se hace 4, el -2 se hace 2 y todos los demás valores quedan normales. Ahora, se nos pide encontrar la raíz cuadrada de dicho vector. Entonces escribimos la función sqrt y ponemos X. Ahora, debemos observar que tenemos números negativos en nuestro vector X. Tenemos dos números negativos, tenemos un 0 y tenemos dos números positivos. Por lo tanto, la forma en que MATLAB nos va a dar la respuesta será en números complejos, o sea que tengan su parte real y su parte imaginaria, y vamos a verlo. Obtenemos aquí la respuesta de la raíz cuadrada del vector, y como podemos observar, el primer término tenemos la respuesta de la raíz de -4, la cual son 0 en su parte real y 2 en su parte imaginaria. Y por el contrario, si nos vamos hasta el final, que es la raíz cuadrada de 4, obtenemos que la respuesta es 2 en su parte real y 0 en su parte imaginaria. Y de esta forma es como MATLAB obtiene las raíces cuadradas de dichos números cuando se trabaja en conjunto con números negativos y positivos. Entonces vamos a borrar la pantalla y realizaremos el siguiente ejercicio. Se nos pide encontrar la raíz cuadrada de -3 y de +3. Entonces se nos pide utilizar por medio de dos funciones, con la función sqrt y con la función nthrot. Veamos la diferencia. Entonces colocamos sqrt y como entrada ponemos -3. Entonces damos Enter y se nos da una respuesta que tiene una parte real que es igual a 0 y una parte imaginaria que es igual a esta fracción. Si queremos encontrar dicha raíz por medio de nthrot, debemos de colocar lo siguiente: -3 espacio, coma, 2, porque es la raíz cuadrada la que queremos encontrar. Sin embargo, veamos la diferencia. Con esta función interna no se pueden obtener raíces complejas, es decir, que cuando se utilizan números negativos, la función que se debe de utilizar es sqrt, debido a que nthrot no nos lo va a poder realizar. Ahora, obtengamos la raíz cuadrada de 3, que será la misma, únicamente vamos a quitar el signo negativo y aquí tenemos la respuesta, ya no en parte imaginaria, sino en su parte únicamente real. Y obtengamos por medio de nthrot, aquí nada más quitamos el signo negativo, lo ponemos como positivo y nos va a dar la misma respuesta que la función sqrt. En este caso sí son iguales, únicamente que esta función no se puede utilizar en números negativos. Por último, se nos pide crear un vector X que tenga un valor inicial de -10, termine en 11 y que tenga incrementos de 3. Vamos a colocarlo. Entonces el vector X debe de ser igual a que empiece con -10, ponemos dos puntos, tenga incrementos de 3, colocamos dos puntos y que termine en 11. Únicamente damos Enter y obtenemos los valores del vector. Entonces lo podemos ver aquí en pantalla. Ahora se nos pide utilizar que el vector X se divide entre 2. Entonces vamos a dividir el vector X entre 2 únicamente. Debido a que es un vector y se divide entre un escalar, no hay ningún problema, entonces se puede colocar de esta forma. Entonces aquí tenemos en forma tanto de fracción como de números enteros el vector dividido sobre 2. Ahora se nos pide encontrar el residuo
de x sobre 2. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a colocar el comando rem, que es el de residuo. Vamos a colocar la variable x y vamos a poner coma 2, debido a que es como lo estamos dividiendo. Damos enter y estos son los residuos que tenemos. Por ejemplo, podemos observar que si imprimimos x, 10 entre 2 son 5, pero no hay ningún residuo, por lo tanto aquí es 0. Aquí tenemos que 7 entre 2 es 3.5, pero se deja en 6 y el residuo es menos 1. Y así para cada uno de los elementos del vector. Para 11 entre 2 es 5.5, sin embargo, como solo toma el entero, deja 5 y el residuo es 1, como podemos observar en este caso, y así se utiliza la función interna de residuo. Ahora borramos la pantalla y realizamos el siguiente, que es encontrar el vector x con un exponente con base en un logaritmo natural. Entonces colocamos la función interna exp, colocamos el vector x y damos enter, y este es el resultado. En este caso nos lo da en fracción, pero si queremos cambiar el formato, coloquemos el formato por default, que es el format short. Entonces format short, ok, ya está bien escrito, y volvemos a realizar. Cerramos y ponemos exp de x y tenemos lo siguiente. Tenemos que son valores pequeños multiplicados por 1 por 10 a la 4, y ese es el resultado de ese ejercicio. Ahora, como siguiente se nos pide encontrar el logaritmo natural de x. Entonces el logaritmo natural de x será el siguiente. Aquí tenemos y nos lo expresa tanto en números reales y en números imaginarios, y vienen por pares. Estas serían las respuestas tanto pares de cada uno de los elementos del vector x. Como siguiente ejercicio nos pide encontrar el logaritmo base 10 de x. Entonces colocamos borrar y se nos pide log 10 de x. Entonces damos enter y de igual forma la respuesta se nos muestra en pares, tanto con su parte real y su parte imaginaria, para cada uno de los valores del vector inicial de x. Entonces aquí podemos observar cuáles son las respuestas. No necesariamente, por ejemplo, aquí no existe parte imaginaria, sin embargo, como en el vector se hizo necesario plasmar tanto parte real como parte imaginaria, MATLAB deja la misma nomenclatura uniforme para todos, aunque no la requiera. Entonces esa es la respuesta de ese inciso. Por último, bueno, ya casi para terminar, hay que encontrar sig para los valores positivos. Entonces borramos y colocamos sig del vector x. Y si recordamos del video anterior, esta función interna se utiliza para imprimir 1 si el valor es mayor a 0, 0 si es 0 y menos 1 si el valor es menor a 0. Entonces esta va a ser fácil. Como podemos observar, de x tenemos que es menos 10, menos 7, menos 4, menos 1, y a partir de este valor todos los valores son menos 1 con esta función de sig. Y a partir de que los números son mayor a 0, como 2, 5, 8 y 11, tenemos que un valor de 1, 1, 1 y 1. Simplemente este valor imprime el resultado en forma de unos y menos unos. Y por último, se nos pide utilizar el format rat para ver el vector en fracciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Colocar format rat, que es el formato de las fracciones, lo habilitamos y colocamos x sobre 2. Entonces, de esta forma podemos ver todos nuestros resultados en forma de fracciones. Únicamente los valores que no necesiten fracción, obviamente los va a dejar como números enteros, pero cualquier cifra que se tenga a partir de habilitar este formato se obtendrá en fracciones. Por ejemplo, pi no lo da en fracción, y esta fue la sección de ejercicios para el tema de cálculos comunes utilizando estas funciones internas en MATLAB.